Bienvenidos a todos al ciclo Aprendiendo Juntos de Solarén. Los invito ahora a la palabra del profesor Carlos García para la conferencia, la charla de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que muy complacido. Me corresponde hablar sobre reconstrucciones volumétricas o de volumen render en resonancia magnética. Y les comento por qué yo he elegido este tema. Bueno, este tema me ha gustado mucho porque resulta que una de las grandes utilidades de esta técnica, de esta aplicación, donde más se utiliza es en tomografía, pero en resonancia magnética últimamente yo le he dado bastante utilidad y lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre los objetivos que son protocolos o procesos y casos clínicos. Un poco de historia, como les decía antes, aunque la palabra postprocesado nos suene como un término moderno pero en resonancia magnética, porque en tomografía sí se usa mucho más que en resonancia magnética. Entonces, probablemente debido a lo poco que se usa en nuestro medio, pero corrijo, en resonancia magnética. Haciendo una simple búsqueda bibliográfica podemos descubrir que llevamos conviviendo con ella sin saberlo, posiblemente de hace mucho tiempo. Digamos más de 20 años quizás. Yo le digo, yo tengo más de 20 años haciendo resonancia magnética y ya en las estaciones de trabajo yo trabajaba con un Philips y un General Electric. Teníamos reconstrucciones postproceso volumen render en MIG, BRT y quizás por no tener la información y la capacitación necesaria, pues no sabíamos para qué usarlo o con qué secuencia usarla, ¿no? Entonces, esto demuestra que no estamos simplemente que es una novedad, sino que lleva conviviendo con nosotros mucho tiempo, como le decía, aproximadamente más de 20 años. Y como veremos a continuación, ha venido para quedarse, sobre todo en resonancia magnética. Entonces, podemos imaginarnos cómo los resultados de las reconstrucciones de aquellos años poco tienen que ver con la calidad de las imágenes obtenidas. Hoy en día, esto se debe a que la fidelidad de las imágenes vendrán dadas por la velocidad en las adquisiciones de las imágenes. Esto aplica sobre todo en tomografía, 16, 64 cortes y todas esas cosas. Entonces, estos son reconstrucciones, volumen render, que son muy familiares, pueden ser muy familiares para todos nosotros, por lo que más vemos por TCO, tomografía. Tomografía de cerebro, una angiotomografía, una angiotomografía. Esto es muy familiar en tomografía. Pero vamos a continuar, ¿qué es el postproceso? Entonces, si bien es cierto que a mí me gusta enredar un poco las cosas, dice este artículo, entonces, con la consola de trabajo, la idea no es enredar, sino usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y así, como un mecánico, tiene que conocer sus herramientas y saber y cuándo usarlas. Vamos ahora a presentar nuestras herramientas de postproceso, porque explicando en qué consiste podemos entender. Esto es así, mire, lo importante conocer el equipo, de cuánto Tesla, cuánto la potencia, si es 1.5, si es 3, si es 0.32, si es 0.5. Nosotros conocer qué herramientas tiene. Al nosotros conocer las herramientas podemos saber cómo utilizarlas. Me he tocado con muchos casos que hay estaciones de trabajo que es donde mejor se realizan estas reconstrucciones, estos postprocesos, pero el médico lo tiene solamente para lectura, visualizador de imagen, y no mucho me ha tocado en parte en Colombia, Venezuela y en Ecuador que he ido y ni sabían para qué esa herramienta, no. Entonces, lo ideal es que le pongan la estación de trabajo al lado al tecnólogo, al técnico, al licenciado. Sería lo ideal para que podamos hacer los postprocesos. En tomografía, la consola trae muchas herramientas y en resonancia no trae muchas. Les voy a mostrar con una sola herramienta que tengamos, podemos hacer cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la idea. Entonces, si bien en la práctica clínica la mayoría de los radiólogos experimentados desprecian las posibilidades, ya en el 2002 el artículo de Radiography dirigido a la formación de residentes que habíamos comentado antes ya aportaba referencias bibliográficas, principalmente este artículo, demostrando que demostrado que nos eran útiles, muy útiles. Artículo que correspondía del 98 al 2001, lo cual nos vuelven a demostrar que estas herramientas llevan con nosotros mucho tiempo, como le decía al principio, pero a lo mejor no sabíamos. Entonces, ¿qué debemos tener? ¿Qué debemos tener? ¿Qué secuencia utilizar? A ver, debemos tener una aplicación o licencia volumen render, eso es lo primordial.
tener una estación de trabajo, labor extensión, eso es indispensable, pero si no, no muy indispensable. Si no la tenemos, no hay problema. Les voy a decir que la mayoría, un 90%, un 95% de los postprocesos que voy a mostrar de los casos clínicos son realizados en la misma consola. Solo debo tener BRT, la aplicación. La mayoría, creo que el 100% la he realizado en equipo Siemens porque es con lo que he trabajado anteriormente. Y les digo, no tengo preferencia con ninguna marca comercial. Con la marca comercial que yo haya trabajado para mí, Carlos García es la mejor en este, porque utilizando sus herramientas, todas sus bondades. Entonces, en este momento, para mí, era Siemens, si me preguntan. Pero cuando trabajé con General, era la General, cuando trabajé la Philips, es con las tres marcas que he trabajado. Entonces, un equipo de alto campo sería lo ideal. Secuencias 3D, eso sí, 3D isotrópica, eso es ideal, muy indispensable, eso sí. Esta es la herramienta, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestra consola. Cuando yo comencé a trabajar con este equipo, no la teníamos, yo la traía de Venezuela y me decía, yo veo que tú publicas unas imágenes bien bonitas, volumen render y tal cosa, ¿cómo hago? Bueno, cómprame esta aplicación y la compraron la aplicación. Yo le decía, si tienen una estación de trabajo, mejor no, eso es muy costoso, no la tenemos, no nos parece útil, porque el tomógrafo tiene muchas herramientas, entonces ellos se ha vendido mucho que las estaciones de trabajo son más útiles en tomografía y no es tanto así. Ahorita en resonancia también mucha utilidad en muchas cosas. Entonces es importante tener esta galería o tener este software y nos da esta galería para hacer un montón de postprocesos. A ver, adelante. Las más comunes, las que se nos hacen más familiar, son las angios de cualquier parte del cuerpo. Estas son las estaciones de trabajo con las que he trabajado, la más reciente, te digo, sin hacerle publicidad a nadie, simplemente siendo objetivo, con la que he trabajado. Las Philips son muy buenas, las General son muy buenas, esta se llama 5 vías, es la que he trabajado, pero no es con la que trabajo ahorita no tengo. La he trabajado y he dictado capacitaciones con esta estación. Esta estación, lo recomendable es que la tenga al lado el tecnólogo o el licenciado, sería lo ideal, pero lastimosamente no sucede así. Esta estación o esta web extension casi siempre la utiliza el médico radiólogo para lectura. Lastimosamente es así, no es que esté hablando mal de ello, yo creo que muchos podemos, ahora en el momento que vamos con las preguntas y respuestas, si quieren aportar, pueden aportar sobre su experiencia. Entonces, muchos la toman como para visualizar imagen, sin hacer, es más, hay muchos que ni siquiera quieren hacer MPR, cuando es tan fácil, cuando hay unas estaciones de trabajo que solamente no es para diagnóstico, sino para hacer reconstrucciones. Fíjense, como a veces con un solo botón, con un solo clic, podemos hacer distintas reconstrucciones, pero esto es una maravilla y es muy fácil. Es muy fácil, es muy sencillo, muy útil. Cuando tenemos estaciones de trabajo, podemos hacer diferentes postprocesos. La de General Electric también podemos hacer fusiones de imágenes, morfológicas, con imágenes de fusión, funcional, perdón. Esta es la General Electric. Esto tiene un poco de General Electric con un solo clic, hace diferentes funciones, pero hasta ahora ahí todo es muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estación de trabajo? Yo, a partir de acá, las imágenes que les voy a mostrar es realizada en el equipo con el que trabajo actualmente y con el que trabajé hace 5 años. Ustedes saben que uno va recopilando información. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a la parte de neuro. Primordial, tener la aplicación en equipo Siemens o General o Philips, tener la aplicación volumen render en la consola. Olvidémonos ahorita de la estación de trabajo. La estación de trabajo sabemos que podemos hacer maravillas, pero lo importante es cómo hacerlo si no lo tenemos. Entonces, tener volumen render es sumamente importante. Tener secuencia, por ejemplo, en neuro yo les recomiendo cualquiera de estas tres. Yo utilizo la Space, es una secuencia especial en Siemens, la Q que es para la General Electric también es muy buena, y el Vista. Una sola adquisición, podemos realizar reformateado en cualquier plano de imágenes. De hecho, son imágenes a veces de menos de 1 milímetro, imágenes submilimétricas hasta 1 milímetro y son de alta resolución y podemos hacer
postproceso. Esto es sumamente importante. Déjenme mover esto para acá que me deja ver. Estas dos también son muy buenas. Esta es la que más estoy utilizando. La Brightbond para General Electric y la MP-Ray para Siemens. Son imágenes T1, potenciadas en T1 con excelente contraste entre la sustancia blanca y gris. Son adquisiciones relativamente rápidas de 4 minutos, imágenes 3D de alta resolución. Miren qué belleza de imágenes. Y luego hacemos el postproceso. Les muestro los acrónimos acá. ¿Cómo se llama en diferentes marcas comerciales? Por ejemplo, conseguimos la Space en Siemens, la Q en General Electric, Vista en Philips, Toshiba se llama M-Box y Hitachi no conseguimos nada. Tenemos la MP-Ray en Siemens, la 3D F-Grid o 3D Fast, Spoil Gradient, Privo también en General Electric, 3D TFE en Philips, en Toshiba 3D FFE y en Hitachi se llama MPRAGE, parecida o igual a la de Siemens. Entonces, ustedes tienen que mirar en su galería, porque no siempre cuando se realizan, se practican capacitación o aplicaciones, pues sobre todo en la primera semana, a veces no alcanza uno a poderles decir o si se les dijo o montar ciertas secuencias. Entonces les invito que busquen la galería de cualquier marca comercial, en este caso pueden buscarla de Siemens o General Electric o Philips o Toshiba o Hitachi y buscar a ver si estas secuencias las tienen. Son todas las secuencias, pueden ser en T1 o en T2. Si busco morfología, anatomía, la hago en T1. Si busco detalle, patología y ver la parte interna, la parte de neuro, mejor las T2. Entonces, esta es una secuencia T1 en el cual le hice una reconstrucción volumen render. Vamos a ver algunos casos clínicos. Este es un paciente masculino de 9 meses de edad con válvula de drenaje. Se le realiza resonancia magnética con secuencias adicionales, SPECT 3D, pero en T2. Entonces tenía esquizocefalia bilateral gigante de labio abierto. Entonces, estas son las secuencias, digamos, convencionales. Luego le hice una reconstrucción. ¿Para qué, por ejemplo, sirve esto? Una volumen render. Bueno, porque el médico en su estación de trabajo, él puede medir volumen, la cantidad de líquido, hace unas medidas allí, pero tenemos que enviarle, importante que le enviemos secuencia 3D. Fíjese, acá en esta podemos ver, mire, catéter proximal, válvula, catéter distal. Fíjense cómo se ve. Yo cuando hice esta resonancia, el médico me dijo, oye, me estás metiendo, no sé cómo hiciste, pero me metiste en las imágenes que me enviaste al fax, me enviaste una tomografía. Y yo le dije, no, esto no es una tomografía, esto es una reconstrucción volumen render de resonancia magnética, pero nunca la había visto, no puede ser, me decía tomografía, lo llevé para la consola, lo tuve que hacer en vivo la reconstrucción para que la viera. Pensaba que era una tomografía, que fíjese el detalle de la válvula, sí, le gustó mucho y los médicos entonces ahora me piden cuando me la piden para ver la válvula externa, cómo está colocada. Otro paciente, femenina de 36 años de edad, con un importante proceso neoformativo, se realiza una resonancia magnética de cerebro con contraste con su protocolo para contraste. Le realizo adicionalmente un 3D para realizar este tipo de reconstrucción. Miren, todo esto. Entonces, al principio, bueno, ¿y para qué puede servir esto? Este es el spray con supresión de grasa. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, resulta que ahora con la teleradiología, que ahora está se está realizando más teleradiología por lo de esto, lo del COVID-19, pues casi no tenemos médico en planta. Entonces esto es como una fotografía. El médico, a pesar de que uno le coloca en la historia, en los datos clínicos, paciente con aumento de tamaño, del lado izquierdo, del lado derecho, donde sea, todos los datos, los rasgos del paciente que tiene, todas esas cosas. Esto también lo ve él como si le tomáramos una fotografía. Y le gustó mucho. A veces yo le decía, bueno, doctor, no sé si sirve, pero de pronto vende. No, sí sirve, házmela. Sí me gusta, me sirvió, ¿no? Esto yo le voy a decir, yo experimentando. Pero una vez empecé a hacer más reconstrucción, porque le digo una cosa,
la estación de trabajo me limita a hacer algunas cosas, la estación de trabajo no, perdón, la consola me limita a hacer unas cuantas reconstrucciones post proceso. En cambio, la estación de trabajo puede hacer mucho más cosas, pero como no la tengo, entonces tenemos que adaptarnos, adecuarnos a lo que tenemos. Entonces empecé yo a quitar con mucho cuidado, empecé a quitar y pude ver quitar tejido, pero esto lo consigo con una secuencia ponderada en T2. Con T1 solo conseguí, a ver si la tengo por aquí, conseguí esta en T1, ¿sí? Pero para empezar a hacer la reconstrucción y ver más la parte interna, lo consigo con una secuencia T2. Con T1 solamente pude verlo así y se ve mucho mejor en T1, pero para la parte morfológica, como una fotografía. Ya el médico me dijo, ahora me es más útil, me estás quitando piel, estoy viendo que tanto está abarcando. Recuerde que todo lo que nosotros que hagamos adicionalmente, que sumen para el diagnóstico, es bueno. Entonces, si estas cosas suman para el diagnóstico final, es bueno. Este otro paciente que me llegó, un paciente con una resonancia de cerebro simple. Yo les decía en mi ponencia anterior que siempre es bueno realizar los estudios de acuerdo a los hallazgos y que podemos brincarnos los protocolos, tenemos protocolos predeterminados. Y entonces este es un caso de esto. Nos vino con una resonancia magnética del cerebro, le vi la lesión gigantesca que resultó ser un hemangioma gigantesco, ¿sí? Agrandé los cortes, y acá le hice también la secuencia, le hice un SPEI con supresión de grasa, STIR, y le hice la reconstrucción. Al médico le encantó porque él me dice, estoy bien, es como una fotografía del paciente. Empecé a mover, a manipular y pude sacar estas imágenes. Entonces el paciente se va con algo adicional. Que al médico clínico no sé si le sirva mucho, pero al radiólogo sí le sirvió bastante. Él me dice que le sirvió bastante porque puede ver exactamente cómo el paciente tiene su lesión. Entonces, este es un caso de órbita, paciente con lesión en órbita. Le realicé el 3D también. Entonces, el paciente ve el aumento del globo ocular órbita del lado izquierdo, aumento de volumen. Y todo esto, repito, lo hago en la consola. Otro paciente, acá hice fue un T1, por eso que no pude construir, no pude hacer más, ver más a la parte interna, quitar más piel. El T1 no me permite mucho jugar mucho con eso, solo para ver anatomía. Bueno, este de órbita, esto solamente jugando, pero un oftalmólogo ahora me dijo, ¿sabes qué? Me interesa porque hazme medida, porque para colocar el prótesis, pues me gusta y ahora la estamos haciendo. Yo empecé a manipular, digamos, yo creo que jugándose de pronto mucha gente no le va a gustar mucho porque no es jugar, no es lo que hacemos jugar. Yo creo que estamos creando, estamos creando, nosotros creamos, somos diseñadores, ¿no? Nosotros creamos cosas y empecé yo a ver si le gusta y resulta que ahora me están enviando los estudios de órbita para trasplante ocular y le hago estas reconstrucciones. ¿Cómo llegué con esta? No se las puse, pero esta le hice una secuencia CIS. CIS puede servir CIS de un corte de 0,50 milímetros, puede servir la SPEI, puede servir el balance, en Philly, en General Electric puede servir el Fiesta 3D también, y le realicé el volumen render. Mire, todo empezó, vamos a ver qué resulta, se lo envié, el radiólogo, ¿qué le hiciste? Eso sí, ay, sí no me gusta. Pero vino el oftalmólogo, ahora me la está pidiendo así. Un oftalmólogo nada más específico que hace reconstrucciones, trasplante de órbita. ¿Sí? Entonces fue útil y esa es la idea, ¿no? De que podamos aportar el mismo paciente, este otro paciente con otra lesión de órbita. Me piden mucho los oftalmólogos. Este es un paciente con, injerto o implante de pómulos biopolímeros, donde podemos ver las secciones de biopolímeros. Para angioresonancia,
mucho, no le voy a mostrar mucho porque es lo más común. Una angioresonancia es un paciente con aneurisma, el volumen render, la misma del 3D stop, lo que hacemos es llevarlo a volumen render. Angio de cuello, lo mismo. Es muy linda, muy útil, es lo que más hemos visto, lo más vistoso. Aquí tenemos una formación intravenosa, un MIP, volumen render y las demás reconstrucciones. Acá también tenemos volumen render. Para oído y caracol, sí, de la secuencia CIS para Siemens o Space, o Fiesta para General Electric, o Balance, o Multi, no me acuerdo cómo se llama, Multi, el Philly, no me acuerdo cómo se llama el Philly, la otra, hay otra que es muy buena, es un T2 3D de alta resolución, de corte submilimétrico, y podemos hacer este tipo de reconstrucción. Esto me lo piden mucho los otorrinos, mucho me lo piden. Este masculino de 28 años, mire, con lesión, con múltiples quistes parasitarios, con Scoles, que es digamos, el gusanito, ¿verdad? En su interior. Entonces, en este caso, utilicé secuencia CIS y le hice la reconstrucción al médico, le gustó mucho. Esta es una secuencia SPEI, SPEI T2 de 1 milímetro, y le hice la reconstrucción para ver el parásito. Esta me las pasó el colega Ricardo Trujillo, pero esta sí la realizó y me la pasó ayer y las monté. Yo, como no, Ricardo me dijo, mire, vas a dar una reconstrucción, acabo de hacer esta. Yo le di una recomendación que hacerla, la hizo con SPEI, creo, no sé, no me acuerdo, me la pasó hace poco, con SPEI creo, sí la hizo, pero esta reconstrucción no la he logrado hacer en la consola porque no tengo las herramientas para limpiar todo esto. Esto lo hizo en la 5 vías, ¿sí? En la estación de trabajo. Y la voy a colocar. Muchas gracias, Ricardo Trujillo. Ricardo es de Brasil y hizo este tipo de reconstrucción. Mire qué belleza. Con el dedo SPEI, con las 5 vías. Este tipo de reconstrucción. Luego esta también me la envió él. También él me dice que hace un volumen. En este caso, este paciente con una lesión de hipófisis hace un volumen, una medida, y todo esto se hace en la estación de trabajo. Bueno, esta sí continúo con las imágenes mías, que no son en la estación de trabajo, sino en la consola. Podemos hacer, bueno, mucha fusión en plexo braquial. Fíjense, esto es un SPEI con STIR. Le realizamos, le puedo dar como un dato adicional. Este fue post-contraste. El contraste nos ayuda a anular la fase vascular. Nosotros, para no tener problema, le hacemos un pre. Se hace más largo el estudio, pero bueno, le hacemos, no vaya a ser que el contraste vaya a anular mucho los nervios, los plexos. Hacemos un pre que dura como 4 minutos y algo, y luego post contraste. De una vez inyectamos y le hicimos a un paciente con una lesión aquí en el plexo braquial del lado derecho, y le hicimos la reconstrucción que al médico le encantó, le gustó, y ahora me las pide así: resonancia plexo braquial con reconstrucción PRT. Le ha llegado a muchos lugares, a muchos sitios de otras zonas, y dicen no se hace. ¿Por qué? Porque no tienen la herramienta volumen render. Entonces, ha sido útil para colangioresonancia de un paciente con las secuencias normales que hacemos, en este caso Hayes. Hicimos un SPEI 3D y le realizamos esta reconstrucción. También el médico muy útil. Además de todos estos quistes que tiene el paciente con una, digamos, dilatación enorme de la vesícula, también tiene una lesión acá en el colédoco. Donde acá sí es muy útil. Muchos médicos sin esa reconstrucción, bueno, me echan para atrás el estudio. Muy útil. Fíjese, paciente de vesícula. Entonces, repito, ¿qué tenemos en el volumen render? Esta la hice en la consola, volumen render y 3D. Fíjese este tipo de lesión en el colédoco, vesícula con gran detalle. Fíjese este tipo de lesión de litiasis en vesícula, volumen render.
gran detalle. ¿Cómo logramos esto? Repito, con cortes menos de 1 milímetro. Este es uno de los tips que le quería traer. Otra con la angioresonancia, con los cortes convencionales, y fíjense qué belleza. Se ve mucho mejor, o se representa más, o le adicionamos más información al médico clínico y al radiólogo, por supuesto. Todas estas son un volumen render. Pero le repito y le insisto, si lo hacen cortes más de 2 milímetros, 3 milímetros, no van a llegar a tener este detalle. Y si no tienen, este es un paciente con un quiste gigante ahí en las vías biliares, si no tienen el volumen render, pues obviamente no lo van a hacer, mire. Entonces es sumamente útil. Al principio, cuando yo comencé, yo no sé si seré pionero, no sé, pero por ejemplo, donde trabajo, al principio cuando comencé, muchos me criticaban, ¿y para qué ese volumen render? ¿Para qué? Y gracias a Dios, pues ya hay muchos estudios en colangio, en órbita, en oído, que si no, en plexo braquial, que si no se los hago, pues el médico reclama. Entonces ya les ha gustado. Mire este gran detalle. Como se ve el conducto pancreático, el colédoco, con estos 1, 2, 3 cálculos en el colédoco. Un detalle exquisito. Estos son los cortes convencionales y este es el volumen render. En cuanto a miembros superiores e inferiores, entonces utilizamos, ese que utilizo, un T1 ISO 3D de 1 milímetro de grosor, de un paciente que tenía dedo engatillado. Mire, acá de pronto la utilidad, bueno, el médico, no, está bien, déjalo, está bien, está bonito. Puedo ver que exactamente el paciente es con una fotografía, un retrato. Sí, síguelo haciendo, si eso no te va a quitar nada. Ah, bueno, perfecto, la seguimos haciendo. Sí, siempre es importante preguntar al médico. Entonces les comparto cuáles son las que utilizo. A ver, en T1 utilizo el Dixon Tubo Spin Echo para Siemens, y el ideal lo podemos para General Electric, M Dixon XD, M Dixon Tubo Spin Echo para Philips, y el otro no tiene, Hitachi tiene FACSET. También utilizamos secuencias de gradiente T2, que son bastante buenas también, que utilizo la Medit para Siemens, las DES también, y las demás, este es General Electric, este es Philips y Hitachi, para miembros superiores e inferiores. Este es un Dixon con supresión de agua, de un corte de menos de 1 milímetro, lo hice de 0,90 milímetros y le hice esta reconstrucción. ¿Qué tal de esta reconstrucción? Bueno, porque resulta que si el paciente tiene una lesión vascular, yo le puedo hacer, esta es una reconstrucción muy fina con volumen render. Y fíjense que queda como si le hubiéramos colocado contraste, como si hubieses hecho una angio. Entonces, para lo que me criticaban, que para qué, para esperen, que sigo buscándole utilidad. Entonces, nos ha venido, porque las imágenes no las traje, nos ha venido paciente con lesiones y no le han pedido fase angiográfica ni con contraste, y estas secuencias han sido muy útil para el médico, para poder evaluar la fase vascular en mano. En pierna también, utilicé también un Dixon con supresión de agua, y le hice este tipo de reconstrucción. Paciente con una lesión ahí, pero a este sí le pidieron una angio. Este sí le hicimos la angio con contraste. Entonces, este es sin contraste, la angio, este sin contraste, dice la reconstrucción, pero la saqué de acá de Dixon con supresión de agua. Entonces, en esto sí es útil. Para columna, fíjense que muy útil, y en columna también me lo piden así. Hay un neurocirujano, uno solo ahorita, que es referente acá en Barranquilla, y me lo está pidiendo así, lo está pidiendo. Cáigale donde le caiga, en cualquier centro. Si no se le hacen así, pues entonces lo regresa. Él trata de ser objetivo y no le pone nombre, háganlo con Carlos o háganlo donde trabajo, nada, sino que las quiero así. Y muchos colegas me han llamado y con mucho gusto les he dicho, pero no las ha podido hacer porque no tiene el volumen render. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Secuencias convencionales. El T2, tenemos, es una secuencia DES. Me gusta usar mucho la SPACE, pero en este caso usé esta secuencia la hemos probado, y tengo que decirlo, gracias
a muchos colegas que estamos en grupos de WhatsApp, en grupos de Instagram. Acá puedo nombrarle al licenciado Norby Gamboa, que es parte de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, de parte nuestra. También el licenciado Bruno de Lima. Puedo nombrar a Luis Felipe Martínez. Mucho que hemos aportado para poder, no digamos crear secuencias, sino transformarla y darle utilidad. Por ejemplo, esta secuencia en el equipo de trabajo venía para, o la puedes encontrar en el árbol de hombro o de rodilla o de tobillo. Yo me acuerdo una vez que le comentaba a Bruno hace tiempo, y ¿dónde la buscamos? No, búscala en hombro, búscala por allá, y después empezamos nosotros a darle nuestro toque personal, a mover, a manipular, y fíjense cómo se ve la lesión, ¿no? Para ver plexo lumbar. Fíjense qué belleza con el volumen render. Entonces, todo vamos aportando. Este sí es con SPEI. Fíjense la secuencia ponderada en T2, le hice el SPEI y le realicé la reconstrucción. El médico me la pide. Resonancia magnética de columna con reconstrucción volumen render de raíces nerviosas de columna. Así me las pide. Fíjense, paciente con múltiple quiste, también muy útil. La hice del SPEI también. Este le hice con un corte de 1.50 milímetros. De ese mismo médico, paciente con una lesión en el canal. Mire, a ver aquí cómo están las raíces, ¿sí? En mama. Mire, este es un paciente le colocaron, ya no sé hasta dónde llega la vanidad de muchas personas. Y le realicé, entonces, le hice de un T1 de 1 milímetro y le realicé el volumen render para ver las mamas del biopolímero. Paciente con prótesis, para ver la ruptura de la prótesis, y hace unas reconstrucciones también. Este es un paciente, un paciente de 2 años de edad con trastorno del desarrollo sexual, con genitales ambiguos y masa preórtica, malformación de riñones, vejiga, ovario y genitales. Entonces, este paciente iba por una resonancia de abdomen y pelvis sin contraste, y viendo yo la dilatación de los uréteres, le hice la secuencia la misma que se realiza para colangioresonancia. Acá no le coloqué nada de medicamento, ni vía oral, nada. Aprovechando la dilatación que tenía el paciente, que me sirvió como medio de contraste, y luego hice la reconstrucción de los uréteres. Para uroresonancia, acá sí hacemos les digo aquí rápidamente cuál es la preparación. Esto no es uro simple. Nosotros le colocamos de 150 o 200 ml de solución antes de pasar a la sala, y luego antes de pasar le decimos que orine. Estamos utilizando mucho el mate, ahora a propósito de Argentina. Recuerden que el mate nos sirve también como diurético, además la estamos usando para colangioresonancia porque tiene magnesio y nos permite mucho disminuir la señal que nos da las asas intestinales, sobre todo el duodeno en colédoco. Gracias a los argentinos, que creo que tienen más de 15, 20 años usándola. Yo apenas tendré 4 o no sé si 3, 4 años usándola, y me va súper bien, ya que en Colombia porque no era fácil encontrarlo en otra parte, pero hoy día sí se encuentra el mate, ¿no? En la misma hierba mate que utilizan los argentinos y los uruguayos. Entonces, bueno, le realicé una reconstrucción volumen render. Para la angioresonancia, como les decía, esto sí es lo más útil, lo que más hemos visto, lo que más se ve para la angioresonancia, con volumen render. Angioresonancia renal. Aquí tenemos la fase angiográfica, luego la fase de eliminación. Este sí fue con medio de contraste. Esto es un paciente también en un infante con una lesión gigantesca en el mangioma también muslo derecho.
y le realicé su reconstrucción volumen render. Le pidieron una angioresonancia. Paciente con signo de Linguini, para ver ruptura de mama. Paciente con biopolímero, atendemos mucho todavía, hace como menos de un mes atendí otro, mire, tenía full biopolímero. ¿Para qué sirvió esto también? Bueno, pues resulta, miren estas imágenes convencionales. Resulta que el paciente tenía biopolímero en vagina, se le había ido por todos lados. No es que se los puso allí, no, se los puso en glúteo y se le fue para la parte anterior, vagina, vulva. Fíjense, entonces para el médico fue muy útil poder saber esto y no tomarle una foto a la paciente. Entonces fue muy útil esta reconstrucción, volumen render. El médico pues le gustó porque le pudimos aportar mucho mayor información. Fíjense, todo esto son imágenes de biopolímero. Otro de biopolímero, fíjense los cortes convencionales STIR. Acá se puede observar la lesión de biopolímero. Bueno, acá lo vemos más grande, corte convencionales. Y así se ve con volumen render los biopolímeros. Entonces, bueno, al médico le es muy útil. Permítame un videíto acá. Ya. A ver, un videíto de un postproceso. Entonces, muy fácil. Lo importante es tener la secuencia 3D y luego le realizamos el volumen render. Nos abre esta galería y podemos hacer la reconstrucción volumen render. Vamos a ver otro. Este es el de pie. Hacemos la secuencia ISO y le hacemos la reconstrucción volumen render. El de la mano, la secuencia ISO también. Fíjense, ve, sin contraste. Ahí vamos jugando, manipulando los diferentes umbrales para poder obtener la fase, digamos, angiográfica. Entonces, le repito, importante que sea una secuencia ISO, sumamente importantísimo para poder lograr, sin contraste, esto no tiene contraste, para poder lograr ese detalle. Este es el de neurociticercosis, ¿eh? Esta es la secuencia SPEI, STIR, pero la llevamos a un postproceso, el volumen render, y vemos todas las lesiones del paciente. ¿Qué le sirvió al médico ver la parte interna que se llama el scole, el gusanito? Le sirvió al médico esta secuencia para eso. Esta ya la vimos. A ver la siguiente. Otro postproceso, la angio, que es lo más común. Primero hacemos la MIP, hacemos los diferentes reconstrucciones y luego simplemente que la tenemos ya reconstruida, hacemos esta secuencia volumen render. Lo más nuevo, Cinematic, que están a punto de colocármelo como demo. Están a punto. Muy útil en tomografía, pero en resonancia también tiene su grande utilidad. Pero acá sí me dijeron que sí o solo sí es importante que tengamos una estación de trabajo. Entonces me van a poner como una mini estación en mi laptop o un portátil y pronto me lo van a poner por 3 meses a ver si lo compramos, a ver si es útil. Que son estas. Esto es una resonancia magnética.
lo tomé de la página de Siemens. Bueno, ya para terminar, de verdad que muchas gracias, espero que les haya sido útil. Pregunten y recuerden que el verdadero secreto es saber convertir lo ordinario en extraordinario, así que hacer cosas distintas y resulta que solamente la diferencia entre lo ordinario y extraordinario es un pequeño extra, ¿verdad? Entonces, si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre las mismas cosas. Muchas gracias y recuerden seguirnos entonces por nuestras redes sociales.